Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos. Viernes 10 de octubre, 10 del 10 del 25. Arrancamos una nueva jornada con un cielo nublado, ya prácticamente cerrando la semana y este primer tercio del 10º mes del año con... descenso de temperaturas, bastante evidente, por lo menos en la ciudad de La Paz. No hay sol, no va a haber, creo, hoy. A ver, vamos a ver ahorita. Vamos a ver en este momento cómo va a estar el clima justamente en estos días. Se prevé que para el fin de semana las condiciones mejoren. Saldrá el sol, llegaremos a temperaturas rondeando los 20 grados centígrados en el caso de la zona sur de la ciudad de La Paz. 8 grados es la temperatura actual, el viento en dirección sudeste a menos 12 kilómetros por hora. 80% es la humedad del ambiente y se espera que se vaya despejando un poco el cielo en la mañana y para... el mediodía hay una posibilidad de que caiga lluvia. Ojo, así que a sacar paraguas. Desde las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde está el pronóstico de lluvia, por lo menos para la zona sur de la ciudad de La Paz. A ver, ¿qué tenemos por acá? Mañana vamos a tener mínimas de 5, máximas de 20. El domingo va a llegar la máxima hasta los 22. Lunes se vuelve a nublar con todo. Algunos chubascos aislados. Temperaturas máximas de 20. Y para el miércoles se prevé, según el pronóstico extendido que uno puede encontrar en el teléfono, se prevé que haya granizo, ¿no? Para el miércoles 15 de octubre. Será un fin de semana lindo. Tendremos tregua con el clima y de ahí el lunes nuevamente arrancará con lluvia, con un poco de repente lluvia, sí, descenso de temperaturas. Eso marcará eso marca el pronóstico del tiempo. A ver, donde sí todo está bastante nublado es en el Perú. ¡Qué locura! Nuevamente el Congreso hace de las suyas y llegan a remover del cargo a Dina Boluarte. Ya no es presidenta del Perú. Hubo una moción que fue aprobada ayer por el Congreso de ese país y a las primeras horas de hoy estrenan presidente, un abogado limeño de 38 años que, entre otras cosas, tuvo denuncias por abuso sexual, por hechos de corrupción, pero él dijo que era parte de la guerra sucia. A ver, vayamos a ver cómo reflejan justamente las agencias internacionales esto que ha sacudido a la política en el Perú. Las principales fuerzas políticas de Perú presentaron el jueves ante el Congreso 4 mociones para que la presidenta Dina Boluarte sea sometida a juicio político de destitución ante la severa crisis de inseguridad. Congresistas de 7 de las 12 bancadas con representación parlamentaria entregaron las mociones de vacancia para que fueran debatidas y votadas en la noche del jueves. De conseguir el apoyo necesario, la presidenta será llamada a comparecer ante el Pleno o podrá hacerlo a través de su abogado en una fecha que deberá ser también definida por el Parlamento. Boluarte sería cesada de sus funciones con 87 votos a favor en un Congreso de 130 miembros. Una de las solicitudes justifica el pedido de juicio político por la permanente incapacidad moral de la mandataria para ejercer el cargo que ocupa desde diciembre de 2022.
En las últimas semanas, las protestas se han multiplicado en Lima ante la ola de extorsiones y asesinatos por parte del crimen organizado, una situación por la que manifestantes y líderes gremiales responsabilizan a Boluarte. Bien, esas son las previas a la explicación de lo que iba a ocurrir ayer. Era para poner en contexto esta nota, cómo habían arrancado estos procesos de denuncias para declarar inhábil moralmente, es una figura que existe en la Constitución peruana, a la presidenta Boluarte. Después se sientan en el Congreso y pasa esto. El jefe de Congreso de Perú, José Gerí, juramentó el viernes como nuevo presidente del país tras la destitución de Dina Boluarte en un juicio político relámpago precipitado por la grave crisis de inseguridad. Gerí, un abogado de 38 años, asumió el cargo hasta el 26 de julio de 2026. Perú celebrará elecciones generales en abril y el nuevo presidente afirmó que instalará un gobierno de transición de amplia base. Boluarte fue removida del cargo que ejercía desde diciembre de 2022, con 118 votos de los 122 parlamentarios presentes en la sesión maratónica que comenzó el jueves y que requería solo 87 votos para destituirla. La mandataria se rehusó a ejercer su derecho a la defensa y rechazó comparecer a las 11:30 de la noche al juicio de destitución ante el Congreso, según la resolución aprobada por el plenario. Los pedidos de remoción invocaron la permanente incapacidad moral de la mandataria para ejercer el cargo de presidenta, quien asumió en reemplazo del destituido y encarcelado Pedro Castillo, cuando ella era vicepresidenta. La Fiscalía investiga a Boluarte por la represión de las protestas tras su ascenso, que dejaron medio centenar de muertos. También tiene abiertos otros 2 procesos por haberse operado la nariz y no avisar al Congreso como lo estipula la ley, y uno por el llamado Rolex Gate, porque la mandataria apareció con unas joyas de lujo en 2024 que no había declarado en su lista de bienes. Al ser destituida, Boluarte pierde el fuero y puede ser enjuiciada y condenada. Bueno, y si de expresidentes peruanos se trata, casi todos están en la cárcel por diferentes situaciones, sobre todo por hechos de corrupción, o en el caso de Pedro Castillo por un intento de golpe de Estado. Esa es la figura y a partir de su destitución, su encarcelamiento, es procesado por ese tema. Qué locura, realmente la política en el Perú tiene esas figuras y esas situaciones que en los años previos al ascenso, por ejemplo, de Pedro Castillo, hubo un presidente por año. ¿Le suena familiar? Sí, a nosotros nos pasó lo mismo. No somos quienes para decir, qué barbaridad lo que les pasa en el Perú. A nosotros también, recordemos que al principio de este siglo, también tuvimos casi un presidente por año, desde el 2000 hasta el 2005. Tuvimos 5 presidentes. Hugo Banzer, que renuncia, le deja el cargo a Tuto Quiroga, luego viene por elecciones Gonzalo Sánchez de Lozada, que renuncia y entra Carlos Mesa, renuncia a Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Belcé, elecciones en diciembre del 2005, gana Evo Morales y bueno, ahí ya es otra historia, pero 5 en 5 años, es impresionante. Bueno, en el Perú están con esta crisis también bastante fuerte, crisis política. Veremos qué ocurre porque hoy tiene que haber, nos imaginamos, la toma del Palacio Presidencial, el desalojo de Dina Boluarte, que ayer se rechazó ir al Congreso y que no acepta, dice, porque si iba ella al Congreso era validar la sesión, que ella declara inconstitucional. Bueno, en esas trincheras en las que ella se va a poner, además del nuevo presidente José Gerí, va a ser bastante interesante ver qué ocurre hoy en Lima, sede justamente la capital y sede del Poder Ejecutivo. En abril tienen que haber elecciones en el Perú, en julio el cambio de gobierno. Los favoritos en la lista son la hija del ex dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, cuyo partido apoyó obviamente y bancada apoyó esta destitución de Dina Boluarte, y el alcalde de Lima, que también con su propio partido político apoyó esta moción en el cargo.
de Dina Boluarte. Estaremos atentos a ver qué ocurre en el Perú, sin lugar a dudas. Es un sacudón en la política regional, una región que está bastante complicada. El caso de la Argentina es muy fuerte debido a justamente la situación económica, este pedido de salvataje de Estados Unidos. En Estados Unidos existe un rechazo en el Congreso, en sectores financieros de poder financiar, salvar al gobierno de Javier Milei con $20 mil millones, cuando en Estados Unidos están en este momento en medio de un paro por falta de recursos. Así que decían, los recursos que nos faltan les vamos a dar a alguien que da un concierto en medio de una crisis política, haciendo referencia a Javier Milei y aquella presentación del libro en el Movistar Arena. Algo que ha sacudido a la política estadounidense también, porque dicen, oigan, nuestros recursos están yendo para financiar a este personaje, así decía una congresista estadounidense. Bueno, ¿qué les digo? Está bastante interesante, y si de interesante se trata, estamos nosotros a 9 días del balotaje presidencial, donde entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga elegiremos cerca de 8 millones de bolivianas y bolivianos dentro y fuera de nuestro país quién será el siguiente presidente, que estará tomando juramento el próximo sábado 8 de noviembre, es decir, en 29 días. En 4 semanas 4 semanas le quedan al gobierno de Luis Arce exactamente, hasta diríamos el viernes 7, porque sábado 8 arranca el nuevo gobierno de Rodrigo Paz o de Tuto Quiroga. Lo sabremos en 9 días. En 2 días será el debate presidencial. A las 9 de la noche de este domingo, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se estarán midiendo en un debate de 1 hora 40 minutos con 6 ejes temáticos. Pero hoy vamos a cambiar radicalmente la información. Hoy tenemos también una cita importante y nos va a explicar Rafael Sempertegui de qué se trata, editor de marcas de La Razón. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás tú? Gracias, como siempre, por el espacio. Un saludo cordial a todos nuestros amables seguidores en La Razón Radio. Y aquí, con buenos ánimos, esperemos que en Perú calmen las cosas, vayan bien de mejor forma siempre para los intereses de las mayorías, y nosotros esperanzados porque a las 12:00 seguramente horario laboral, horario de almuerzo y todo aquello, pero vamos a estar atentos a través de nuestras redes. Síganos por favor con lo que acontezca en el partido que Bolivia juegue frente a Jordania. Dicen la selección mata gigantes del Asia, ¿no? Que es una selección con un perfil discreto, pero que está en el Mundial, por ejemplo, ya de Norteamérica, pero que se caracteriza por siempre dar colerones a los grandes del continente asiático, a los coreanos, japoneses y todos aquellos. Y con esa selección va a enfrentarse la nuestra, la verde, de los 6 partidos programados que tiene hasta llegar al repechaje de marzo en México el 2026. O sea, desde ahora hasta marzo, que es el repechaje, sí, va a haber 6 partidos amistosos. Sí, exactamente, son 6, Diego. Hoy empieza uno de ellos frente a Jordania. Luego, el próximo martes 14 en Moscú, la capital de Rusia, enfrentaremos al seleccionado ruso. Estos 2 encuentros en octubre. Luego nos vamos a noviembre, cuando vayamos al Asia y enfrentemos precisamente a los 2 gigantes asiáticos, a Japón y a Corea del Sur, a quienes vamos a enfrentar en noviembre, en la primera quincena. Y para enero está previsto, para cuando se dé la reapertura del nuevo estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz, que debió haber sido sede para la final de la Copa Sudamericana, pero para la apertura y con la remodelación y todo aquello, se establece 2 partidos para el 25 y 31 de enero, ¿no? Inicialmente se habla de 2 partidos que todavía oficialmente no confirmaron las autoridades federativas, pero se establece que prácticamente estarían cerrando gestiones con República Dominicana y con Tanzania, es decir, un rival de CONCACAF y un rival de África, ¿no? Y con lo cual
significaría la despedida de territorio nacional ya para luego dirigirse directamente al repechaje. Bien, repechaje que será en marzo. En marzo. Y en noviembre vamos a saber los otros rivales, ¿no? Los otros que están en la bolsa del repechaje. Hasta noviembre se va a saber quiénes salen del continente africano, quiénes salen precisamente también de Asia para poder completar ese grupo de 6 selecciones y en función de ellos hacer la distribución de los partidos, ¿no? Perfecto. Hoy, entonces, 12 del mediodía, hora boliviana, ¿Sí? este partido con Jordania. Ahí está. En el estadio Erdogan, que es el nombre de uno de los presidentes de Jordania, dicen que tiene capacidad para cerca a 40,000 espectadores. Jordania viene a ser uno de los equipos de mediano nivel para arriba en el continente asiático, ¿no? O sea, ¿están mejor que nosotros o no? En posición ranking sí, pero en cuanto a tradición, podemos decir historia, no tanto, digamos, ¿no? O sea, no es uno de los gigantes de Asia, pero es una selección que obviamente se da a respetar. No se sabe mucho, es un tanto enigmática precisamente porque no tenemos tanta llegada a dicho país, pero para hablar en el caso nuestro, querido Diego, amables seguidores de La Razón Radio y todas nuestras plataformas digitales, decir que la selección boliviana ha cumplido 3 partidos de preparación en Estambul, en Turquía, donde va a ser el partido, ¿no? de este mediodía. Y allí, bueno, el seleccionador Oscar Villegas ha decidido mantener gran parte de la base con la cual ha encarado el proceso eliminatorio, excepto algunas variantes como es la de Timorán, ¿no? Marcelo, el jugador boliviano de padres peruanos, que ha sido la novedad principal en esta convocatoria. Veremos si es que lo puede alinear hoy durante este partido o el próximo martes allá en Moscú. Vamos a ver qué acontece. Todo apunta a que sí, lo va a seguramente observar algún tiempo para ver cómo responde el jugador. Pero el resto, podríamos decir 85, casi 90% de la selección base es la que ha estado jugando en eliminatoria. Todavía entonces no ha salido la nómina oficial. ¿O sí? La nómina para estos 2 partidos sí, ¿no? Son 25 pero los convocados. Los convocados, pero para el repechaje, la nómina última, seguramente la va a dar a conocer unas 3 semanas antes, algo así. No, claro, pero digo, de hoy el plantel que va a jugar hoy, si bien son 25 titular. Los convocados, claro. ¿Cuál va a ser el 11º titular, se dice, no? No se pudo precisar tomando en cuenta la distancia que se tiene hasta allí, pero tenemos ahí la canchita que enseguida vamos a repasar la probable formación, que es la que nosotros decíamos. Ahí está, gracias señor director, manteniendo la base. Hasta ayer teníamos la duda, querido Diego, amables seguidores de La Razón Radio, de Lampe o Vizcarra, pero todo apunta a que va a darle continuidad a Lampe, ¿no? Aunque no se descarta que también le dé a Vizcarra algunos minutos. La línea defensiva estaría conformada por Diego Medina, Luis Aquim, Diego Arroyo, que es una novedad tomando en cuenta que no está Efraín Morales, que lo van a operar, uno de nuestros zagueros jóvenes que ha estado jugando en la eliminatoria, ¿no? Lo van a operar en estas semanas, cosa que llegue a marzo en mejores condiciones. Y por el costado izquierdo, Roberto Carlos Fernández, ¿no? Un mediocampo con varios mixtos, Gabriel Villamil, Héctor Cuellar y Robson Mateos. Poco más adelantado, nuestra gran figura del momento, Miguel Terceros. Y adelante se habla de la posibilidad de Carmelo Algarañaz, que ha estado teniendo continuidad, aunque muy reprochado, tomando en cuenta que no ha hecho goles prácticamente, y Enzo Monteiro, que es la otra opción. Se hablaba de Moisés Paniagua, el joven jugador de Always Ready del fútbol nacional, el tarijeño, pero lamentablemente se lesiona en uno de los entrenamientos que tuvo allá en Estambul, por lo tanto se ha constituido en baja, ¿no? Y por ello se convocó a Martínez, un jugador que está en Bulgaria, que también puede tener un delantero la opción de alternar seguramente. Pero como verás, Diego mantiene la base del equipo que ha estado jugando parte de la eliminatoria. Perfecto. Esta es, reiteras, la posible alineación, sí, ¿no? Siempre la probable. Porque ¿cuándo se conoce? ¿Cuánto tiempo antes? Es que nunca dan a conocer los entrenadores. Nunca un director técnico, ni siquiera en un partido de liga, digamos que por ahí, por trascendencia es algo menor, es un poquito las tácticas que juegan y todos lo mantienen sus oncenos, ¿no? Hasta no presentarlos finalmente en el partido como tal. Pero si observamos en esta formación, podemos decir que está buena parte de la base que ha estado jugando, ¿no? Con algunas variantes más, algunas
menos, pero está Lampe, por ejemplo, que es parte de la columna vertebral, está Luis Hakim, está Roberto Fernández, Medina prácticamente en la zona defensiva mantenida, al medio lo mismo con Mateus, con Miguel Terceros, con Villamil, y adelante, ahí sí hemos estado teniendo variantes con esta duda de que buscamos siempre un goleador, ¿no? No se puede dejar de decir que se extraña a Marcelo Martins, aunque ya había concluido su ciclo. Y a propósito de ¿Quién ello, lo enseguida, extraña? En las de ese No, mismo jugador que ha pregunta, estado bueno, no postulando, estoy todo diciendo eso, ¿no? que yo no lo extraño. No, Bueno, o yo no lo sea, extraño, pero digo, ¿quién? Claro, ¿Alguien? en este caso, buena la consulta, querido Diego. Ocurre que Marcelo Martins, luego de lo que ha acontecido el partido con Brasil, él ha expresado en sus redes de que él está dispuesto a volver, ¿no? Ah, claro. Y como verás, en ese ámbito de la opinión pública hay todo tipo de criterios, ¿no? Hay unos que dicen que sí puede ser aporte, que podría volver, asemejando, por ejemplo, a Paolo Guiseros, recordarás el delantero famoso del Perú, que ya estaba retirado, pero en su momento volvió y fue al Mundial con Perú, ¿no? En este caso hay una corriente, sobre todo del oriente, de Santa Cruz, podemos decir, y en algunos otros espacios acá también en La Paz, que hablan de que Marcelo podría servir ante la inoperancia de nuestros actuales delanteros. Porque en eso sí tenemos que ser sinceros, Diego, amables seguidores de la Razón, y sabe el futbolero como tal, no tenemos delanteros, nos falta hombre gol. Por un lado está esa corriente, y por otro lado, y en esa línea más o menos hemos estado nosotros también, consideramos que todo tiene un proceso y un ciclo, y que Marcelo Martins ha sido el gran goleador que ha sido, pero que ya ha concluido su ciclo futbolístico. ¿Por qué? Porque en los clubes en los que él mismo ha estado jugando en la última temporada ya no estaba rindiendo. Y en la selección, obviamente, mucho menor, tomando en cuenta que el ritmo, la competencia es intenso, ¿no? Un jugador de 20 y pico años, perdón por el tema de manejar ese diminutivo, pero saca ventaja ya a un jugador de 30, ¿no? Y algo más. Claro, corre más. En este caso, nosotros, bueno, un tema personal, podríamos decir, vemos fríamente de que Marcelo ha concluido su ciclo, ya no hay. Pero tú verás en las corrientes, páginas web, en medios también alternos oficiales en Santa Cruz, sobre todo, como te comento, Marcelo, se habla de la posibilidad. Hasta hace poco, hasta hace 2 días, por ejemplo, en la cadena Tigo, que tienen un bonito programa de deportes, se hablaba todavía de que Marcelo y podría ser un aporte y puede dar aquello, todo eso. Entonces, hay esa corriente. Ante esto, te comento que ayer en un diálogo que hizo conocer Oscar Villegas, nuestro director técnico nacional, él dijo, fue claro y tajante, ¿no? Que la posibilidad nunca estuvo abierta, pese a que los medios le consultamos. ¿Por qué? Porque efectivamente hay esta corriente, ¿no? Tú sabes bien, Diego, que hay a veces tendencias y flujos en las redes sociales, ¿no? Y ahí se bombardea con una idea y hay muchas páginas, te puedo asegurar, que decían, y El Salvador, y que vuelva, es la solución a no tener delanteros y todo aquello. Ante ese tipo de presiones que ahora vivimos en estos tiempos de las redes, se le volvió a consultar a Oscar Villegas. Y Oscar dijo que no, nunca ha estado abierto a la posibilidad. ¿Por qué? Porque no es un jugador en actividad. Es decir, están los argumentos, más allá de que le parezca o no le parezca a uno. Y es la verdad. Martins no está jugando, está retirado hace ya casi 2 años y obviamente que el fútbol tú lo dejes y quieras retomar es pues terrible y mucho más a una edad, superando los 30 años. Sí. Entonces, Tal vez para la caso Liga cesado. Boliviana estaría genial. Ni para eso, algunos dicen, se hablaba de que Oriente Petrolero, el club del cual es hincha Marcelo, podía haber aportado, pero obviamente él tampoco seguramente quiso, ¿no? Pero no le iban a pagar, pues si se iba a Oriente no le iban a pagar. Además, Oriente que está junto con Wilstermann están al fondo, ¿no? Están complicados en el tema institucional un económico, desastre. ¿no? Y bueno, ese es el panorama, Diego. En todo caso, la línea de Oscar Villegas está ahí, apostando por lo que es la juventud, seguramente algunos de experiencia. Sí surgió una opción de que por ahí a Patricio Rodríguez, el jugador naturalizado de Bolívar, el argentino naturalizado boliviano, pueda considerarlo. Pero está como posibilidad, porque en las redes también entenderás, y en este caso en las redes celestes del Club Bolívar se habla mucho, ¿no? ¿Por qué no lo convoca a Patito Rodríguez, tomando en cuenta que no se hace falta un delantero? Pero está ahí en veremos. ¿Dónde la gente va a poder ver hoy el partido a las 12 del mediodía? Bueno, de acuerdo a lo que ha informado la Federación Boliviana de Fútbol, los derechos han sido comprados por la red Unitel en el sistema abierto. También está el mismo Fútbol Canal,
que lo va a transmitir a través de sus plataformas digitales y con los cuales pueda gestionar. Hasta donde conocemos, eso es de forma Unitel. oficial, ¿no? Sí, Unitel, señal abierta, 12 del mediodía. Exactamente, ¿no? A esa hora, y obviamente una pleyada de partidos amistosos que están jugando entre hoy y el próximo martes, tomando en cuenta las otras 6 selecciones de Sudamérica que ya están clasificadas al Mundial, Diego, ya están en modo mundial, en modo preparación, y bueno, van a jugar partidos amistosos, ¿no? Brasil va a jugar con Corea y Japón, por ejemplo, Argentina jugará con Venezuela y Costa Rica, es decir, todos se preparan en estos días. Rafa, muchas gracias por darnos la puntadita, la última puntadita antes del partido, del mediodía. Estaremos atentos, me imagino acá vamos a claro estar siguiendo el partido. Nosotros todos nos pondremos en modo... Partido amistoso, Modo ¿no? equipo de marcas, todos vamos a ser periodistas de marcas, por eso tenemos que ver el partido. Totalmente, no, lo vamos a postergar nuestro almuerzo para las 3 de la tarde. Claro, ¿no? Ahí un poquito vamos a estar, pero el con todo gusto esperar. vamos a dar detalles de lo que es la previa, el desarrollo y el partido como tal, y esperemos que sea un buen resultado, pero sobre todo, como dijo Villegas, estos partidos sirvan para mejorar el ritmo, la competencia y pueda llegar nuestra selección en mejor nivel para marzo. Gracias, Diego, gracias, amables seguidores de La Razón Radio. Siempre la cordial invitación. Usted quiere tener información bien tratada profesionalmente, queda invitado a visitar nuestras páginas web y nuestras diferentes plataformas digitales. Buen resto de jornada, permiso. Gracias, Rafael Sempertegui, periodista deportivo, editor de Marcas de La Razón. A propósito de lo que va a ocurrir hoy a las 12 del mediodía, el partido de Jordania con Bolivia, Bolivia con Jordania, este primer ciclo de amistosos. De ahí, de Estambul a Moscú, se va la verde y nosotros atentos, por supuesto, y a toda la información que nos dé Marcas. Ahora nosotros nos vamos hasta Perú, ¿sí? ¿Me confirman? Sí. Nos vamos a ir hasta Perú para hablar de lo que ha ocurrido, pero sobre todo de lo que está ocurriendo en este momento y qué está pasando en el Perú, qué están reflejando los medios, qué dice la clase política, las cámaras empresariales. A ver si nos ayuda a entender un poco lo que está ocurriendo por allá. Carlos Caldas, él es colega periodista desde el Perú, nos acompaña esta mañana. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz, Bolivia. Buenos días, Diego Montaño. Buenos días a toda la audiencia enorme y creciente de La Razón Radio. Es para mí un gusto, un placer poder compartir algunos segundos de la apreciación general, no solamente de la prensa, sino también de la población o de enormes sectores de la población de nuestra patria. Gracias a usted, Carlos, por acompañarnos. Carlos, desde que arrancó la gestión de Dina Boluarte, obviamente hubo movilizaciones, hubo un rechazo, un medio centenar de muertos a raíz de la represión de los primeros días del gobierno de Boluarte, gobierno que llegó a su fin, algo que no estaba calculado, por lo menos por estos lados no lo veíamos venir. ¿Cómo se ha recibido esta noticia? ¿Qué pasó en estas primeras horas del viernes, Carlos? Sí, mira, ayer hemos escuchado con bastante beneplácito y esperanza, te lo digo ayer, no solamente como, repito, como periodistas, el discurso del nuevo presidente José Gerí, que una de las primeras cosas que ha hecho es pedir disculpas por ese comportamiento, bueno, si no puedo decir errático, controversial del gobierno y del Congreso de la República, que formando una especie de connivencia, de pacto, que muchos de aquí denominaban mafioso, ha hecho posible la promulgación de tantas leyes y de gobernar, de tantas leyes antipopulares y de gobernar de espaldas a la población en general, ¿no? Un congresista gana un promedio de 50.000 soles mensuales. La tercera parte de la población peruana está en pobreza, a pesar de ser el primer exportador de oro del mundo. 7.400 millones de oro exporta Perú en el mundo, constituyéndose el primer exportador y el tercer exportador de plata a nivel mundial también, después de México y China, ¿no? Entonces, en un país que exporta tanto, que ingresa tanto, se han promulgado unas leyes
que han generado malestar, lo que ha logrado que la población, sobre todo los muchachos, denominados generación Z, estén saliendo a las calles en estos tiempos, en estos días, con mucha más frecuencia que antes, ¿no? Al principio de la gestión de Dina Boluarte, hace 2 años y 10 meses, le costó a esta misma población cerca de 90 muertos cuyas muertes no se han esclarecido. En cualquier país medianamente civilizado, entre comillas, no solamente latino, sino europeo, habría costado la renuncia de ministros, la renuncia de la propia Presidenta de la República. Pero no, a cambio de eso, la Presidenta de la República se mete a hacerse cirugías, acepta roles a cambio de presupuestos, encubre a fugados corruptos de su partido político y los refugia, viaja innecesariamente, se burla de la población en general, diciendo de que con 10 solcitos se podía cocinar y comer y todavía comer postrecito, o sea, dulces, soberbia, pedante, hasta el final, ¿no? Esto que ha sucedido, efectivamente, tal como lo prologas, no ha aparecido en ninguna agenda, porque ha surgido a partir del atentado contra un grupo musical hace algunos días, en los cuales hubieron 5 miembros heridos de este grupo musical, ¿no? Pero los ambientes, la situación caldeada por la marcha, por el maltrato, por la agresión contra estos muchachos, básicamente y transportistas, extorsionados, chantajeados por la criminalidad, ha creado un caldo de cultivo que los mismos sostenedores de esta controversial presidenta, las mismas organizaciones políticas, ojo, no estoy hablando de organizaciones políticas de derecha solamente, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Avanza País, no. Estoy hablando de organizaciones políticas en general, ¿no? El respaldo ha sido unánime del Congreso. No es casual que tenga 3% de la aceptación de la población y la presidenta Dina Boluarte el 0%, siendo una de las presidentes a nivel internacional más rechazada de la población general, ¿no? Entonces, en esta situación de crisis, de crispación general, es que el Congreso ha tomado esta determinación y ha dejado de darle la confianza a una presidenta que, sin tener ningún tipo de bancada política, ha gobernado el país de lo más oronda y lironda, ¿no? Sentándose en todos los llamados que hacía la población para que investiguen los casos de corrupción, para que atienda a la pobreza, para que realmente este gobierno se convierta o sea un gobierno por el cual se ha elegido, ¿no? Esto es lo que ha sucedido. Yo particularmente y un grupo de periodistas hemos visto con bastante expectativa el discurso de este presidente del Congreso, que ha pedido disculpas. Eso nos parece muy bien. No son excesos, no son maneras de vestir, de portarse, sino un rechazo total de la población por gobernar contra ellos. Ha llamado a la unidad, ha indicado que va a luchar contra la criminalidad, contra la inseguridad, que es la razón, el pretexto por el cual este Congreso le ha quitado la confianza a la presidenta. Ha mencionado, ha señalado el derecho que tiene la generación Z, es decir, los jóvenes, a salir a las calles. Es decir, realmente al escuchar esto me parecería un gobierno democrático, ¿no? Pero es que efectivamente había que marcar distancia frente a lo que ha pasado, ¿no? A pesar de lo controversial que implica su presidencia, que está acusado también de intento de violación y de corrupción. O sea, esperemos que estos anuncios, esta forma de iniciar su mandato de José Gerí sea una nueva forma realmente de gobernar que todo el Perú anhela. Carlos, ayer la expresidenta Dina Boluarte rechazó asistir al Congreso para su derecho a defensa. Dijo que ir sería validar una sesión que ella entiende es inconstitucional, así que entendemos que la estrategia de Boluarte es rechazar lo que ocurrió ayer en el Congreso.
Sin embargo, avanzó el Congreso, la esperaron, al no haber, fueron a votación, de manera unánime se decidió apartarla del cargo. Ya fue, por ejemplo, José Gerí a tomar posesión del Palacio Presidencial, la residencia presidencial, sigue Dina Boluarte en la residencia, o dónde está Dina Boluarte, habló después de aquello, coméntenos por favor. Mira, a ver, sí, ha sido muy serio, muy rápido, efectivamente. Tan igual como capturaron al anterior presidente, lo hizo un simple policía, ¿no? Que era su guardia, lo capturó y lo metió y está en proceso judicial. Las cosas se están haciendo bastante singulares. Y esa demostración, mira, Diego, del comportamiento de Dina se manifiesta en estos últimos momentos, ¿no? En lugar de acudir, en lugar de sustentar su defensa, fundamentar lo que ha hecho, que es insostenible, es verdad también, ¿no? Sencillamente no fue, hasta el último demostró su pedantería, su rechazo a lo que piensa la población. Este Congreso es verdad, pues, ¿no? También que se puede esperar de este Congreso, pero para que veas en estas pequeñas formas, en estos pequeños actos, cómo se ha comportado, ¿no? Lo que ha demostrado la generalidad de su conducta durante todo el mandato, ¿no? Casi 3 años, como te decía, ¿no? Sí, aparte de las formas, ¿no? Tenga que estar ahí el presidente nuevo, José Gerí, que repetimos, vemos con bastante expectativa este anuncio, y Dina salga por la ventana, por la puerta, por donde tiene que salir. Lo que le queda medianamente de inteligencia es ya no ir como el anterior presidente Orondo Ilirondo a pedir que lo reciba en la Embajada de México para que donde estén sus familiares, ¿no? Sino encargar a alguien que lo haga, pero algunos congresistas ya han enviado cartas a más de 50 embajadas para que no lo haga. Yo honestamente también espero, colega Diego Montaño, que hagas toda la gestión para que la Embajada de Bolivia no la reciba y la lleve a tu país. Hablábamos que en el caso de que avancen los procesos de investigación por presuntos hechos de corrupción, había una denuncia por una red de corrupción que se había construido alrededor de la figura de Dina Boluarte, donde incluso hay familiares directos de ella involucrados, los famosos Rolex, en fin, todos los atropellos que se fueron cometiendo durante la gestión de Boluarte. No sería nada novedoso que un expresidente del Perú esté tras las rejas al terminar su gestión. Tenemos a Pedro Castillo, bueno, Alan García no fue porque se quitó la vida, Martín Vizcarra, Toledo en Estados Unidos, por hechos de corrupción y por el caso Odebrecht. Digo, ¿nos puede retratar en un minuto cómo es que funciona el sistema político peruano? Porque antes de la llegada de Pedro Castillo hacíamos un recuento y hubo 5 presidentes en 5 años, algo muy parecido a lo que nos pasó en Bolivia a principios de este siglo, pero ¿por qué hay esta crisis política permanente en el Perú? Y el Congreso, que además es unicameral, es una figura muy diferente al caso boliviano o en el caso, por ejemplo, de Chile o de Argentina, donde sí hay Cámara de Senadores y Diputados, o en el Brasil, pero en el Perú es una sola Cámara, es un solo Congreso, que tiene esta capacidad de definir qué presidente está inmoralmente habilitado para justamente ejercer la presidencia, y sobre eso han ido barriendo por cuanto presidente haya en los últimos años, Carlos. Mira, Diego, si hay justicia como la que debiera haber, porque la Fiscalía y el Poder Judicial han dado muestras de autonomía, de balance de poderes en toda esta cooptación que ha realizado esa alianza mafiosa del Congreso y el gobierno central. Algunos arrebatos, algunas denuncias muy, muy interesantes contra tanta corrupción que se realiza no solamente en las provincias, sino también en la capital de la República.
lo que va a pasar con Dina Boluarte es terminar en la cárcel, como los otros presidentes acusados de corrupción. Ante tanta ignominiosa conducta, comportamiento de este Congreso y el gobierno central, lo que ha quedado la esperanza es de que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su función, ¿no? Así que suponemos que sin el blindaje que en 7 ocasiones le ha hecho el Congreso a la presidenta, la presidenta de la República tiene que terminar en la cárcel como los otros presidentes, ¿no? Efectivamente, el Perú es un modelo, ejemplo de lucha contra la corrupción, porque nunca antes tantos presidentes juntos o seguidos o continuados han estado acusados y muchos de ellos terminando en la cárcel y otros por acompañarla también, ¿no? Entonces, si hay justicia, va a terminar así. Y yo creo que debe haber justicia ahora, ¿no? No solo para ellos, sino también que compone el propio Congreso, ¿eh? Más del 50% de integrantes están acusados por diversos actos de corrupción antes de su gestión como congresistas y durante su gestión como congresistas, ¿no? Ahí están los increíbles mochasueldos, aquellos que vivían cobrándole la parte de sus sueldos a sus trabajadores, ¿no? El intercambio de favores entre los congresistas para contratar a familiares del otro congresista, ¿no? La participación, la colusión, la negociación incompatible entre diversos congresistas en ejercicio para con diversos actos del gobierno que bien señalaron, ¿no? Entonces, por eso el discurso auspiciador no se va a volver evidentemente contra él, pero al acabar esta gestión, porque es un gobierno de transición solamente, esperemos que el nuevo Congreso juzgue, investigue, juzgue y sancione a los corruptos, ¿no? Que es lo que nos ha estado gobernando este tiempo. Así que nosotros vemos con bastante expectativa, y no es una cuestión solamente de formas, ¿no? Pero ha caído la presidencia que ha debido estar hace muchísimo tiempo en la calle para que enfrente todas las acusaciones que tiene de corrupción, como debe enfrentar cualquier otro ciudadano, ¿no? Sin blindajes, sin favores, sin apoyos del propio defensor del pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, que está vacando, que está cesando a todos los fiscales y sancionando a los jueces que acusan a los integrantes de la corrupción, entre ellos congresistas. Si nosotros realmente estamos mirando de que sean buenos tiempos para nuestra patria, Diego. Carlos, en abril hay elecciones presidenciales, en julio estará asumiendo el nuevo gobierno. ¿Quiénes se van perfilando? Leía una nota respecto a, por ejemplo, el alcalde de Lima y Keiko Fujimori como los favoritos, pero allá, ¿qué se dice? Sí, eso es verdad, ¿no? Lideran las encuestas, y lideran las encuestas con 2 dígitos incluso, ¿no? No sé si esto va a afectar, este hecho va a afectar esa primeros lugares, ¿no? Suponemos que las personas medianamente cuerdas, inteligentes, valorarán a estos integrantes de esos partidos que han mantenido esta crisis oculta durante tanto tiempo, y no votarán por ellos, suponemos. Pero no. La foto que has dicho, la foto que has mencionado de esta representante de estas principales organizaciones políticas se mantiene, ¿no? Hasta ahora, hasta ayer es incólume. En el Perú es posible todo, ¿no? Macondo de Gabriel García Márquez es pequeñito frente a lo que pudiera suceder en el Perú, ¿no? Que aquí toda la realidad supera a la fantasía que pudieras pensar, ¿no? Así que lo más probable es que se hagan electos los mismos, ¿no? Que van a juzgar, que van a, como decimos acá, o torongo no como torongo, es decir, corruptos no van a denunciar a los propios corruptos, seguramente. Lo que queda es que la población, encabezada por los muchachos, Generación Z, está pendiente de estos acontecimientos también, ¿no? Ya salió a las calles, ya empezó a salir a las calles, han logrado paralizar el país en algunas oportunidades. Nos queda nada más eso, ¿no? Al margen de los plazos, al margen ¿no? Porque es verdad, va a haber elecciones, pero lo que nosotros queremos realmente es un cambio, ¿no? Lo que quiere la población en el Perú es realmente marcar la diferencia, la distancia entre lo que ha sido esta gestión tan controversial, tan corrompida, frente a la que viene, ¿no?
ahí en esas movilizaciones estudiantiles y de jóvenes ha habido algún tipo de liderazgo, por ejemplo, que se destaque? Remitiéndome a las movilizaciones estudiantiles del 2019 en Chile, donde sí había un Gabriel Boric, que después fue presidente, ¿no? Y otros liderazgos ahí de los estudiantes universitarios. En el caso de estas movilizaciones en el Perú, ¿hay? No, no es visible. La prensa en general no se ha ocupado de eso. La prensa en general televisiva y radial nacional, cooptada, comprada, corrompida, igual que los otros poderes del Estado, han minimizado estas marchas. Generalmente de las redes ha saltado algunos chispazos a los medios en general, pero no, eso no ha sido preocupación de los medios tradicionales, ¿no? En realidad, esta es la circunstancia. Digo, 2, 3 muchachos, efectivamente, pero suponemos que entre ellos estarán también una posición unida general, ¿no? Que apoye, que respalde a una candidatura que ellos consideren que puede representarlos, ¿no? Pero el caso hasta ahora es no. Mucha dispersión, mucha digamos, manera de enfocar, de informar lo que ha sucedido en las calles, los medios de comunicación intencionada, maliciosa, que no ha dado a conocer lo que realmente pasa a nivel nacional en general, Diego. Carlos, una última. ¿Qué se espera que ocurra hoy? ¿Qué está pasando en este momento en el Perú? Ya Dina Boluarte ha aceptado el hecho y ha dado un paso al costado, ha entregado las llaves de la residencia presidencial. ¿Habrá algún tipo de encuentro? ¿Se sabe algo de esos detalles de cómo va a arrancar la gestión de José Gerí hoy? Mira, lo correcto es eso, ¿no? Que hay un intercambio de poderes, ese es lo correcto, lo normal, lo caballeroso, lo cortés, es eso, ¿no? Pero mira los acontecimientos previos a su vacancia, lo que ha sucedido. En realidad esperamos cualquier cosa, ¿no? Esperamos que nunca se aparezca, que sencillamente esté opinando hasta que vaya a la cárcel desde su casa, desde alguna embajada. En realidad no hay expectativa respecto a que por las formas quieran, digamos, borrarse todo lo que se ha hecho, ¿no? Hay muchísima más esperanza en que este nuevo gobierno nombre ministros que no son acusados de corrupción, lleve a cabo un proceso, una convocatoria de elecciones normal, natural, que se haga lo posible por meterse a la sierra, a la selva, que era la otra parte olvidada del Perú. Tú sabes que aquí, como en todos los países latinos, se gobierna a diversas velocidades, pues, ¿no? Entonces, esperamos eso, ¿no? Que se mire más adentro, que se atienda más al otro, que, digamos, cuestiones meras protocolares. Honestamente, nosotros esperamos que la Fiscalía y el Poder Judicial hagan su trabajo, ahora ya sin forcet, ahora ya sin blindajes, y que logre de que se sienta un precedente, o que se siga siendo un precedente, metiendo a presidentes, a ministros corruptos a donde deben estar, ¿no? En la cárcel. Bien, Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por darnos una mirada de lo que ha ocurrido en el Perú en las últimas horas, de lo que viene ocurriendo en los últimos años y qué se puede esperar en las próximas elecciones. Ha sido un placer y lo vamos a estar seguramente convocando más adelante para seguir hablando de este hermano país, la República del Perú. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Diego, por esto. Muchas gracias por esto. Nos vemos con una oportunidad. Muchas gracias a usted, Carlos Caldas, periodista peruano, justamente nos acompañó para retratarnos lo que está ocurriendo por allá. Veíamos unas imágenes, no sé si tenemos la posibilidad de escuchar lo que decía Dina Boluarte tras la aprobación en el Congreso del Perú, tras esta vacancia. Daba una conferencia, ¿me confirman? Sí, vamos a escuchar a ver qué decía Dina Boluarte tras enterarse que el Congreso la despachó. 10 meses y 3 días, me presento ante ustedes
como la mujer que aquel 7 de diciembre del 2022, con valentía y amor por mi patria, asumí el mandato constitucional como presidenta de la República. En una sucesión constitucional después de un escenario de un golpe de Estado, recibí con honor la banda presidencial por el Congreso de la República. El mismo Congreso que el día de hoy aprobó la vacancia presidencial, con las implicancias que esto tiene para la estabilidad de la democracia en nuestro país. En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos, a luchar por nuestro país. Ante este contexto, no he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas que merecemos un crecimiento con estabilidad democrática y con un gobierno que trabaje sin corrupción, como lo hemos venido haciendo durante mi gobierno. Sin embargo, como demócrata que soy y como una mujer que viene del Perú profundo, que ha sentido en carne propia las carencias y también ha podido trabajar por el bienestar de su pueblo, hoy quiero hacer un resumen de lo que hemos avanzado luego de recibir un país en crisis social, política, económica en diciembre del 2022. En tiempos difíciles, las adversidades se convirtieron en oportunidades, en un reto que hemos sabido afrontar, entre ellos en educación. Se han construido 157 escuelas. Bueno, ahí estábamos escuchando la conferencia que dio, es más extenso el video, ahí da un resumen de su gestión, así que, bueno, resignada diríamos, asumiendo la decisión del Congreso, como ella bien apuntaba, el mismo Congreso que la puso en el cargo en diciembre del 2022, en octubre del 2025 la retira. De acá en adelante empieza un nuevo capítulo corto, es cierto, porque reiteramos, en abril debe haber elecciones presidenciales en el Perú, así que esta gestión de José Gerí es bastante corta y transitoria, básicamente administrativa para un nuevo proceso electoral. Habrá que ver si puede o no ser candidato, porque hemos visto algunas personas que se hicieron del poder vía sucesión, constitucional o no, y de ahí les gustó las mieles del poder y quisieron ir a una elección. ¿Les suena? Bueno, vamos ahora a volver a lo nuestro y vamos a dar la bienvenida a Cristian Cámara, es alcalde de Trinidad. Alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Diego Montaño lo saluda desde La Paz. ¿Cómo está, Diego? Un gusto saludarlo desde Trinidad. Gracias, igualmente, alcalde. Bueno, quisiera preguntarle, alcalde, ¿en qué quedó todo ese proceso que le iniciaron, pidieron su orden de aprehensión por que supuestamente se inventaron un fenómeno climático para utilizar recursos de la alcaldía? A ver, cuéntenos un poco, por favor, alcalde. Bueno, seguimos nosotros en proceso, siguen, y este no es el único, ¿no? O sea, son varios procesos, por eso ya el cansancio, el asqueo que uno tiene respecto a la justicia y principalmente en el Beni. No voy a abarcar el día de hoy a nivel nacional, pero sí puedo hablar lo que está sucediendo en el departamento del Beni. Amparos abusivos, y no es solamente en este tema, sino en varios temas. En este caso en específico se ha explicado con lujo de detalles lo que ha sucedido. Lo hemos hecho, me extraña que el Ministerio Público, porque hay un fiscalito por ahí que es incisivo, ¿no? Y se le ha explicado. El tema del término aluvión no lo hizo la alcaldía. Defensa Civil, que es el encargado de hacer todas las evaluaciones de daño,
fue el encargado de hacer la evaluación de daños y determinar que en Puerto Geralda sí sucedió un aluvión. El hecho de que no sea un término muy utilizado en el oriente boliviano, en los llanos, no quiere decir que no exista. Recordemos que Santa Cruz tuvo el año 80 y algo, tuvo un aluvión y se formó justamente el Plan 3000, donde reubicaron a 3000 familias. Entonces, ahora tenemos una amenaza del Río Grande que seguramente las inundaciones las va a volver atípicas, algo que no estábamos acostumbrados. Este año 2025 tuvimos lluvias hasta el mes de abril aproximadamente, algo inusual. Primero se inundó el Ibarre y después el Mamoré. Hemos tenido 15 comunidades ribereñas inundadas y en el caso de Puerto Geralda, un aluvión, aunque no lo crean, donde 25 casas se derrumbaron. Tenemos las imágenes, tenemos todo, se les he explicado. En ese caso del aluvión no se ha erogado ningún recurso económico, ni 10 centavos, porque es que todo ese trabajo para recuperar lo que se perdió en Puerto Geralda se lo está gestionando a través de la Agencia Estatal de Viviendas, porque lo que tenemos que hacer es reubicar a esas familias, reubicarlas y construirle viviendas sociales. Por eso es de que no se ha erogado ningún gasto. Entonces no hay lo que ellos dicen, hay un daño económico que él ha firmado. Ahora, dentro de la misma emergencia hay otro evento, lluvias permanentes y fuertes, poco habituales en la ciudad de Trinidad. Tenemos lluvias, pero no de esta naturaleza, donde prácticamente un 60-70% de la infraestructura vial, que no les voy a decir que era una maravilla, no es de mi gestión, a falta de 1 centímetro, se destruyó. La gente no podía salir, los niños no podían ir al colegio, la gente no podía salir a los centros de abasto, salir a otros lugares. Entonces había ese otro evento que sí, en eso ya se tomó acciones. Se hizo un proyecto para poder hacer 500 cuadras y en este año estamos haciendo la primera fase. Toda emergencia tiene 3 fases: la prevención, la atención y la recuperación. Estamos ahorita en la recuperación y se ha firmado un contrato con una empresa por 23 millones de bolivianos que no lo hemos pagado, estamos pagando conforme se avance. Me parece que hemos pasado recién los 10 millones, pero las calles se están viendo. Ustedes ven que semanalmente o cada 2 semanas estamos inaugurando vías completamente bien hechas, sin cunetas, calles de verdad de 15, 20 centímetros de pavimento rígido, porque el pavimento rígido es más amigable al agua que el asfalto. Entonces se están haciendo las cosas bien, pero eso no les gusta a algunos concejales opositores, entonces lo que quieren es truncar. Quiero recordar que ese proyecto de 500 cuadras que se está ocupando en emergencia, a recomendación del Comité Municipal de Reducción y Atención de Desastres, fue presentado hace 2 años y medio al Consejo Municipal cuando había un financiamiento del gobierno nacional, pero el egoísmo de estos concejales rechazó 3 veces ese proyecto. ¿Por qué? Porque no le dio la gana, porque no hay una justificación correcta. Lo que ellos no quieren es de que Cristian Cámara haga gestión. Obviamente ese tipo de egoísmo pues, se está dando. Y ahora lo que están haciendo es utilizar a la justicia, a algunos operadores judiciales, para poder frenar el desarrollo. Yo quiero contarle a todo el pueblo trinitario que mi persona ha sufrido intentos de golpes e instituciones. Me han hecho revocatorios, me han hecho de todo. No recuerdo ya la cantidad de procesos penales que he tenido. Cada 2 semanas iba a audiencias cautelares, paro más en la fiscalía que en mi oficina. O sea, cada cosa denunciada. Y lo más extraño, bueno, yo no lo extraño, yo sé, no quiero decirlo por qué, pero lo aceptaban en la fiscalía. Ahora tenemos un nuevo fiscal y bueno, creo que ha frenado un poco porque anteriormente el fiscal todas las denuncias, señores, las aceptaba, todas las recibía. Y eso era pues triste porque tantas cosas tienen que hacer los fiscales, los jueces, y para chicanerías, para dar gusto a políticos opositores, recibían denuncias infundadas. Ya tenemos un montón de denuncias rechazadas. Ahora, alcalde. Y sigo acá, como alcalde sigo acá, sigo trabajando. Alcalde. A tantos abusos que se cometen en la justicia. ¿Quiénes están detrás de esta
este permanente boicot, como usted menciona, a su gestión. El movimiento al socialismo, el gobierno nacional, un movimiento regional que busca hacerse de la alcaldía a puertas de las subnacionales. ¿Quiénes están detrás de todos estos procesos, alcalde? Son 8 concejales opositores que tengo. Obviamente varios de ahí son de mi misma línea política, bueno, por lo menos de la línea política con la que salimos. Yo salí con el MTS, una sigla prestada, ahora ya tenemos nuestra agrupación ciudadana, y bueno, parte de esos concejales se vuelcan, digamos, ¿no? Traicionan y se van al lado opositor y ahora a toda costa quieren hacerse del gobierno municipal. Es prácticamente ellos lo que van armando en complicidad con el presidente del Tribunal Departamental de Justicia. Miren lo asqueroso que significa esto. Hace unos 2 años y medio me ordenan a través de una sentencia abusiva. Todos sabemos que las sentencias constitucionales son de cumplimiento obligatorio. Intentan ordenarme a que expropie una propiedad, el mercado campesino, algo similar que está sucediendo en Santa Cruz, a una persona, beneficiar a una persona que no es dueño, el señor Sebastián Pascuaino. ¿Quién es Sebastián Pascuaino? Y ahí podemos hacer un nexo bonito, ¿no? Él es ex esposo de una que fue candidata a gobernadora acá. Tienen un nexo directo. Este presidente del tribunal es abogado personal de esta señora. Quieren expropiar ilegalmente con 35 millones. ¿Ustedes creen que a mí tampoco quisieron sobornar? Sí, quisieron sobornarme. Yo no lo demando porque no tengo pruebas, pero sí intentaron sobornarme para poder hacer que ellos se hagan de 35 millones de bolivianos. No voy a permitir ni voy a atentar contra mi pueblo, con el pueblo que dio confianza. Ahora, a raíz de eso, como no me sometí a los caprichos, a los intereses mezquinos económicos que tienen ellos, empiezan a demandarme. En el caso del aluvión, el juez determina una fecha para la audiencia de medidas cautelares, pero extrañamente en menos de media hora presentan un amparo constitucional para modificar eso y ordenar que en menos de 48 horas se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares. Y qué raro, qué extraño que ese amparo cae en esa sala milagrosa del doctor Charles Mejía. Esa misma sala es la que ha estado llevando procesos y sentencias abusivas, caso de la franja del cordón ecológico en Santa Cruz, también con el doctor Ovaldo Rivera. O sea, este modus operandi se está dando, se hacen de propiedad de sentencias constitucionales. Por eso es que ayer hacía un pedido al presidente del Tribunal Supremo que venga, ¿qué está sucediendo aquí en el Beni? ¿Qué está sucediendo a través de sentencias abusivas también en la misma sala, la misma salita, la misma sala milagrosa? Fallan a favor de eso. También me ordenan hace poco nomás que pasemos 2.7 millones al Consejo Municipal. Al Consejo Municipal 2.7 millones, teniendo ellos ya 11.5 millones, porque según ellos no les alcanza en esta crisis pasar y con IDH. Eso es un delito, no se puede. Pero como ellos tienen el lapicero de las sentencias constitucionales y es obligatorio el cumplimiento, y no importa, no hay que ir de fondo, solamente hay que cumplirlo, lo hacen. A través de sentencias constitucionales abusivas, quieren ordenar y quieren manejar la alcaldía, porque ellos no pudieron hacerse de este sillón municipal. Entonces, alcalde, tenemos que empezar a frenar. Ahorita me deben estar escuchando mucha gente a nivel nacional, y esta misma persona tiene denuncias en Cochabamba. Todos los procesos que ellos quieren favorecer, y ustedes se van a dar cuenta, cae en esta sala milagrosa del doctor Charles Mejía. Fíjense, alcalde, los casos cuando... Quiero preguntarle sobre Charles Mejía. Él está en una sala constitucional en el Beni que tiene directa conexión. En la sala primera, sí. Entonces, él tiene directa conexión con el famoso Tribunal Constitucional Plurinacional. Así es, claro que sí. Yo no quiero entrar en
detalles a nivel, quiero quedarme por ahora, ojo, por ahora quiero quedarme en este nivel porque tengo harto, hay mucha tela que cortar, pero ustedes van a ver todos los casos donde quieren mover algo. Recuerden ustedes que para poder frenar las elecciones judiciales, para poder frenar las elecciones nacionales, varios casos vinieron a esta sala milagrosa. Fíjense, yo no les estoy mintiendo. Si podemos ir hacia atrás y ver lo que sucedió, es esta sala milagrosa. Yo sé que tiene demandas. Yo mismo le hice demandas por prevaricato. Él tiene procesos internos. Por eso pido al Consejo de la Magistratura, ¿qué estamos esperando? Que Bolivia se convierta en un carnaval donde todo está, va a la sala milagrosa para que él nos saque favorable. Lo mismo hace con cooperativas. Hay mucha gente que es abusada y el pueblo debe saberlo. Ya basta. Si nosotros hemos jurado defender Bolivia, proteger a nuestro pueblo, ¿por qué hacemos lo contrario? Yo me imagino que ellos también tienen un juramento de proteger la justicia, de darnos justicia. ¿Saben qué? A la gente le da terror llegar a manos del Poder Judicial porque está manejado por estas cúpulas que lo único que buscan es economía. Da asco ver de que todo tiene un precio, de que todo tiene un precio. Realmente es asqueroso pensar de que no te van a hacer justicia si no tienes dinero. Si no tienes dinero estás a merced de estos caballeros. Realmente es triste ver cómo todas las causas habría que suspender. Ayer hacía el pedido, no Cristian Cámara, el pueblo pedía que suspendan a este señor abogado porque puede seguir haciendo abuso. Necesitamos recuperar el orden constitucional en Bolivia. No podemos seguir permitiendo. Las reglas del juego están en nuestra Carta Magna, la Constitución Política del Estado, y la estamos ultrajando, la estamos tirando por la borda. Como militar, defender el imperio en la Constitución Política del Estado. Tenemos que unirnos todos debemos unirnos para proteger nuestra Carta Magna. Si no, Bolivia va a entrar en un caos. Realmente va a haber quejas por todo lado, va a haber de todo. Todo el mundo se cree con el derecho de ultrajar a nuestra Constitución Política del Estado. Yo pido a la Asamblea Legislativa, por lo menos denos este gran regalo. Ya a punto nos queda todavía 6, 7 meses de gestión. Démosle un gran regalo a Bolivia y de una vez restablezcamos el orden constitucional en Bolivia. Hago un pedido como boliviano, no como alcalde, lo hago como boliviano que ama su patria, y yo creo que los medios de comunicación tienen que ayudar a que se restablezca ese orden constitucional, porque si no va a ser un carnaval y a través de sentencias abusivas, de esas milagrosas, vamos a seguir haciendo un carnaval y cada quien va a hacer lo que les dé la gana y no puede ser. Restablezcamos el orden constitucional en Bolivia. Alcalde, queremos agradecerle mucho el tiempo que se tomó para hablar con nosotros. Estaremos atentos a ver si recibe una respuesta, de repente alguna reunión con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros en comunicación abierta con usted para ir estando pendientes de qué es lo que pasa en Trinidad, en el Beni y con este pedido que usted expresaba. Gracias, alcalde. Buen día. El agradecido soy yo. Un saludo para todos ustedes y también para todo el pueblo boliviano. Gracias, Cristian Cámara, alcalde de Trinidad, a propósito de justamente este pedido que le hace al presidente del Tribunal Supremo de Justicia para que ponga una mirada a lo que está ocurriendo en algunos juzgados del Beni. Y decía en la famosa Sala Milagrosa, haciendo referencia a la sala que encabeza Charles Mejía, la Sala Constitucional Primera. Una situación, sin lugar a dudas, que está marcando el ritmo de la política boliviana y que tiene como protagonistas no a los políticos, sino a los operadores judiciales. Algo que desde el Tribunal Constitucional se ve, desde las salas constitucionales. Recordemos que una sala constitucional en La Paz fue la que le quitó la posibilidad a la Asamblea de interpelar y censurar a ministros. La sala constitucional del Beni fue la que paralizó la primera vez
el proceso de las elecciones judiciales. Una sala constitucional le dijo al Tribunal Supremo Electoral qué Congreso del MAS era el verídico y el que tenía validez. Y a partir de aquello, en manos de quién debía acabar este partido de gobierno. Una sala constitucional también dijo quién debía ser restituido en The Strongest. Una sala constitucional fue la que aceptó parte de una sesión de la Asamblea y rechazó otra parte. En esas manos estamos. En esas manos hemos estado en los últimos años. A ver si algo cambia con el nuevo gobierno. Vamos a revisar a continuación la tapa, ¿les parece? Del e-paper. Todos los días nuestra edición está lista y revisamos a continuación los títulos. El gobierno lanza el plan Elecciones en Paz del balotaje. Órganos ejecutivo y electoral coordinaron tareas con la policía. El resguardo del proceso fue encargado a 27.202 efectivos. La subapertura Lacao afirma que el pueblo necesita elecciones con el objetivo de cambiar el rumbo del país. Jordania y Bolivia juegan en Estambul hoy a las 12. Ya nos daba los detalles nuestro compañero Rafael Sempertegui. La ley que cesa a vocales del TCE sigue en agenda. Será tratada por una comisión de la Cámara de Senadores. Tipuani en riesgo de desaparecer por las lluvias. Tremendas las imágenes que vemos desde Tipuani. YPFB, ANH y aduana libran de culpa a Dorgaten. Ayer salió una orden de aprehensión contra el presidente de YPFB por exportación ilegal de combustibles, denuncia que había sido interpuesta en la Fiscalía Departamental de Tarija por funcionarios de la aduana. En la noche dieron una conferencia la presidenta de la aduana con autoridades de la ANH y de YPFB y decían, estos señores que presentaron la denuncia el lunes en Tarija habían sido desvinculados de la aduana. Así que no tenía validez y no estaban haciendo algo a nombre de la aduana porque según decía la presidenta de la aduana, según la ley de aduanas, solo la máxima autoridad de esa institución puede iniciar procesos, algo que ella no avaló. Se entiende que hoy Armin Dorgaten, de quien dicen sigue en el país, irá ante los estrados judiciales, se hará presente en Tarija para declarar por esta investigación. Veremos qué pasa por allá. Kast propone restablecer relaciones de Chile y Bolivia. En algún momento pidió construir un muro. Ahora pide restablecer relaciones. Vamos viendo cómo también hay que entender que Kast está en plena campaña rumbo a la presidencia. En noviembre habrá elecciones en Chile. Alto el fuego en Gaza. Israel da luz verde al pacto formulado por Trump con Hamas. Ahí vemos una fotografía, niños palestinos celebran en un campamento para desplazados en Nuseirat. Esperemos que se cumpla. A propósito de Gaza, hemos hablado muchas veces con Thomas Becker, un abogado estadounidense, defensor de derechos humanos, que él estaba en calidad de corresponsal para algunos medios de América Latina en una flotilla rumbo a Gaza, flotilla que fue interceptada por el ejército israelí y ayer él publicaba un video en el que denunciaba esta retención ilegal por parte del ejército de Israel y hacía un llamado a su gobierno, al gobierno de Estados Unidos, para que puedan tomar acciones y liberar a esa flotilla, por lo tanto a sus ocupantes que, según relataba Thomas Becker, están retenidos muy cerca a Gaza, donde pretendían llegar con una cantidad importante de ayuda humanitaria, víveres, medicamentos, algo que el pueblo palestino necesita en medio de esta terrible situación que está viviendo los últimos años, los últimos 2 años, sobre todo
si bien son 7 décadas en realidad de una persecución constante, pero estos 2 últimos han marcado la crueldad como el común denominador de lo que está ocurriendo en Gaza, un genocidio contra el pueblo palestino. En ese sentido, nos solidarizamos con Thomas Becker, con toda la gente periodistas, médicos, voluntarios, que fueron en diferentes embarcaciones y pretendían llegar a Gaza para llevar ayuda humanitaria, algo que en el caso de esa flotilla en la que iba Thomas Becker no pudo ser porque fueron interceptados por el ejército de Israel. En nuestras redes sociales estaremos actualizando la información al respecto, a ver si tenemos novedades, esperemos sean positivas. Nos vamos, 9:25. A las 11 viene el Piedra, Papel y Tinta. Que tengan un excelente resto de jornada. Chao. Los actores suelen ser muy terrenales. Les dije, cuando vayamos... La Razón Radio.